Hoy vamos a trabajar sobre Colosenses, hablando todavía de los propósitos, los para qué de Dios. Y vamos a leer a partir del versículo 9 en el capítulo 1, digo 1:9 para que no se me confunda. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, quiero llamar su atención a dos cosas en este pasaje que hemos leído antes de llegar al propósito, al para qué. Dice, desde que oímos de lo que pasa entre ustedes, no cesamos de orar por ustedes y pedir, hablando de lo que mencionábamos la semana pasada. En sí, esta es nuestra gran tarea, estar orando, rogando por el pueblo de Dios y sobre todo, pues ya que vamos teniendo conocimiento de nuestros hermanos en diferentes lugares, qué importante es que nosotros lo tomemos en cuenta y lo tengamos presente para estar rogando a Dios. Y entonces, lo que creo que es importante en esto es darnos cuenta de cómo Dios no nos ha dejado ahora sí que al margen o ajenos a Él, sino que ha seguido tratando y trabajando con nosotros para que de ninguna manera nos desentendamos del cuerpo. El martes pasado tuve la oportunidad junto con otros hermanos de saludar a un muy viejo conocido, digo ya está tan viejo como yo, y nos conocimos siendo pues jóvenes, adolescentes, y él acaba de regresar de un viaje en Asia y de una manera más particular estuvo en Turquía y en Kirguistán. Y entonces nos estaba compartiendo, pues naturalmente, las experiencias de los hermanos en estos lugares y más específicamente de Kirguistán, porque la pregunta es cómo está la situación para la iglesia. Dice, si uno llega y como creyente y va a establecerse allí para realizar algún trabajo, no lo molestan a uno. Es decir, no hay una restricción gubernamental o legal para que esté ahí como cristiano, no hay ese marco de persecución por ser cristiano, pero no tiene uno permiso de compartir la fe con otros. Y entonces, en sí, ese es el punto. Dice, tú eres cristiano, vive tu fe, pero prácticamente no te metes con los musulmanes, básicamente, que son los que predominan ahí. Y entonces, claro, padres le preguntaron rápido, entonces, y les dije, pues hay que jugarse la vida. ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas importantes. Quiero decir, de repente empezaron a ser un poquito técnicos y les dije, a ver, vamos ubicándonos en esta labor que Dios nos ha permitido realizar. Dije, porque también, y es muy difícil el idioma, y pues ya nos dio unos 3 o 4 muestras dice, porque ahí tienen palabrotas.
porque van uniendo terminaciones, o sea, de acuerdo a lo que están diciendo, ¿no? Y nos puso el ejemplo de si es un maestro, la palabra, ¿no? Pero si dice uno el maestro, como se une a la palabra, no es dos palabras, sino es, y él es mi maestro, ya las cuatro palabras en una sola. Entonces llega un momento en que hay palabrotas. Sí, y que no es solamente aquí que, por decirlo así, la palabra maestro se queda como es, sino que a la hora de ir agregándose empieza a modificarse un poco. Entonces, uy, qué difícil, deja ver. Por eso dice, hay que tener la seguridad de que Dios me manda ahí. Porque si Dios me envía a ese lugar, me va a respaldar y me va a dar la gracia para aprender el idioma, poder compartir, y que además para predicar el Evangelio, pues me va a abrir las puertas. Porque sí aceptan, y vamos, como se lo dijo una persona del gobierno, no ignoramos a qué vienen. Pero si ustedes traen un beneficio al país, porque tienen que entrar como médicos, como ingenieros, como arquitectos, es decir, a ofrecer algo que el país no tenga, o muy poco, y que si hay una mejor tecnología o mayor conocimiento, se pueda aprovechar. Y ya el hermano decía, bueno, es que realmente eso es lo que se ha estado haciendo. Los que están allí son personas que tienen una carrera y que han tenido la oportunidad de entrar ahí y obtener un permiso. Y entonces, pues ya no es una visa de turista, sino ya es un permiso para estar como residente durante un tiempo ejercitándose en un trabajo. Dice, pero si el gobierno considera que el trabajo ya no es necesario, rescinden la visa. O sea, ya se acaba el permiso. Dije, pues todo está en las manos del Señor. Es decir, lo importante de veras es entender que al estar bajo una situación así, todo lo que uno necesita es tener la certeza de que Dios lo ha llamado. Pero por lo que les decía, estamos hablando de la oración. Entonces oramos aún porque Dios dirija a nuestros hermanos a estar atentos a qué es lo que Dios quiere. Porque como estaba otro hermano que asistió este martes para que asistiéramos a una conferencia que va a haber de cómo alcanzar al mundo musulmán. Y les dije, miren, sin buscar incomodar al hermano, todo eso me suena a mundo más que a iglesia, ¿no? A buscar técnicas y formas en cómo hacerlo. Dije, todo tiene que ver con que estemos rendidos a la voluntad del Señor, porque en un momento dado, hablando de quienes compartieron el Evangelio en Asia, una vez que Pablo estaba trabajando allí, cuántos dialectos y lenguajes debe haber habido de todos los que llegaban a Éfeso. Pues realmente tenemos algunas ideas, simplemente por el listado que da el Señor a través de Hechos 2, de los judíos que habían venido de varios lugares para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y entonces, digo, ¿qué es lo que Dios ha usado? Pues que gente que conoce, vamos a decir, el español, nos escuchan predicar, pero ellos hablan alguna otra lengua. Y cuando ellos creen y Dios los transforma, ellos se convierten en el mejor elemento para ir a compartir, porque hasta conocen el idioma. Pero si Dios quiere usarnos, pues finalmente nos va a dar la gracia para aprender ese idioma y que podamos entregar el mensaje con fidelidad, ¿no? Y
Por eso es tan hermoso ver cómo Dios pues ha movido a sus siervos a través de la historia y a las diferentes partes en el mundo, y que el Evangelio ha sido predicado. Así es de que por eso ahora sí que de repente nosotros nos distraemos mucho en algunos asuntos y nos olvidamos de buscar más al Señor. Y por eso insisto, nuestra gran labor es la oración, estar orando, ¿no? Como ellos empezaron a compartir. ¿Quién llegó allí? Epafras. Epafras era de Colosas. ¿Dónde conoció Epafras? En algún otro punto. Donde conoció al apóstol Pablo, ¿no? Donde Dios usó al apóstol Pablo para compartir con Epafras. Él recibe la palabra, cree en nuestro Señor Jesucristo y regresa a Colosas y empieza a compartir, porque tal como lo hace saber el apóstol Pablo, él no había estado ahí. O sea, nadie lo conocía personalmente, ¿no? En ese momento. Y entonces, ya a través del trabajo de Epafras, el apóstol Pablo sabe de los hermanos, y ¿qué hace? Se pone a orar por ellos. Al tener conocimiento de la iglesia en ese lugar, empieza a rogar por ellos. Es decir, dos cosas. La primera es: estamos orando por ustedes, no cesamos de pedir. La segunda, lo que dice el versículo 12: como con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, es decir, no solamente a los de Colosas, sino también a todos los creyentes. Y esto es lo que realmente uno le agradece al Señor, porque uno sabe que lo que transforma la vida de la gente es que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que como resultado de ello, pues la gente sea salva y sea transformada, y que puedan vivir esto que dice aquí, como nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, cómo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Señor Jesucristo, y esto en razón de que nos ha dado redención por medio de Jesús. Y entonces, por eso, al hablar acerca de qué hermoso es poder entender estas cosas, y que al estar orando por los hermanos, nosotros lo hagamos con todo ese entendimiento, con toda esa gratitud por lo que el Señor ha hecho por ellos, y sabiendo que la tarea empieza, que todavía hay mucho más que vivir, mucho más que enfrentar. Bueno, y entonces, por eso, el propósito es este, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque realmente de eso se trata. No estamos orando porque Dios los libre, como se los decía la semana pasada, de la persecución, o que no les vaya a pasar nada malo, sino más bien que nosotros caminemos de tal manera que seamos gratos a los ojos de Dios, y que como resultado de estar en esa disposición de ser gratos al Señor, podamos llevar fruto para la gloria de Él, y que esto nos permita crecer en el conocimiento de quién es Dios. Porque mientras más vamos creciendo en el conocimiento de quién es nuestro Dios, mejor nos ubicamos, ¿no? Miren, viviendo donde vivimos, uno puede platicar de cómo, pues al haber llegado a ese lugar, uno ve a las personas, y si uno ha aprendido lo que el Señor nos ha enseñado, pues empezamos a saludar a la gente, no a esperar que nos saluden, ¿no? Les damos los buenos días, las buenas tardes, alguna palabra más. Y entonces ya podemos decir, es un vecino de la calle. Dios nos va a dar la oportunidad, como lo hemos platicado, de tener un mayor acercamiento. Entonces ya, son nuestros vecinos de la casa fulana o del departamento sutano. Bueno, y probablemente hasta nos permita saber sus nombres.
Ya con un poco más de tiempo, pues esto, es aquello, se dedica a tal cosa, en fin. Conforme se va progresando o avanzando en el conocimiento de las personas, pues vamos descubriendo más y más cosas. Y de repente, pues, digo, algunas no son muy agradables, pero otras sí lo son. Digo, porque nos comentaba uno de los pastores que uno de sus hijos que vive en Guanajuato, en uno de estos poblados, resulta que le dice el papá una vez que lo visitó, dice, oye, esa casa qué bonita, ¿no? Qué grande. Dice, sí, es de Narcos. Dice, pero vi ahí patrullas. Exactamente. No exactamente que lo iban a aprender, ¿verdad? Y entonces, hablando de que sí, de repente hay quienes no son muy agradables como vecinos, pero finalmente, como se lo decía yo este paso, o alguien más por quien orar. Pero hay otras personas, pues que las vemos y tal vez que las vemos sencillitas y tranquilas, ni siquiera nos imaginamos quiénes son. Ya algún día platicando y bueno, y yo lo veo que se va hasta muy tempranito. Sí, es que tengo que llegar a la corte. ¿La corte tiene algún problema? Sí, muchos que resolver. Soy magistrado, ¿no? Entonces le toca, sí, y sobre todo me toca presidir. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿No? ¿Qué sucede? Bueno, ya uno se da cuenta de que ha tenido la oportunidad de tratar con una persona que tiene una gran responsabilidad sobre los hombros. Pues nadie se compara a nuestro Dios. Por eso, el ruego es que nosotros podamos agradarlo en todo y llevar fruto y crecer en el conocimiento de en quién hemos creído. Porque, miren, ustedes lo han vivido como un servidor. Uno le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y qué es lo que crees de Dios? Bueno, ¿qué es Dios? ¿Y eso para ti qué significa? Es decir, esa palabra, ¿qué representa para ti? Bueno, pues me ayuda y me guarda. Y uno empieza a darse cuenta de que no lo conocen, no saben quién es. Ni siquiera se han tomado el tiempo de considerar un poquito de quién estamos hablando. Ahora sí que, para decirlo en el ejemplo que les estaba dando, es un vecino. Y puedo decirles que analizando los cantos que llegamos a entonar en la iglesia, de repente uno dice, quien lo escribió andaba muy pequeño en el conocimiento de quién es Dios, por lo que refleja en la letra del canto, ¿no? Todas las cosas que no quedan claras. Bueno, ahora, es por eso tan importante que mirando esto nos demos cuenta de que al crecer en el conocimiento del Señor, lo que vamos a leer a partir del versículo 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solamente en Él, sino por y para. ¿No? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Me detengo aquí tantito porque hay algo muy interesante. Me hacía una pregunta a uno de nuestros hermanos el lunes en el estudio de pastores, así ya fuera de grabación. Dice, es que empezamos a discutir, dice, teníamos un estudio entre semana y empezamos a discutir de la creación. Y entonces dice, ¿el Espíritu Santo sigue creando? Dije, no. Toda su obra fue acabada desde el principio del mundo. Dije, no es mi idea, lo dice la palabra. Sí, claramente, allí en Hebreos, en el capítulo 4. Dije, por eso desde el principio leemos cómo Dios hizo toda la creación en 6 días y el séptimo descansó. A partir de ahí sostiene, sustenta, por él subsiste todo lo creado. Pero ya no hay nada más que crear. Todo lo que se necesitaba crear quedó creado. Y claro, ya le pregunté a qué obedecía eso. No, porque empezamos a decir que si el Espíritu Santo crea esto y crea aquello. Dije, no, nos lleva a participar de lo que ya está preparado. Y aún le citaba esto que tuvimos la oportunidad de estudiar en Efesios, ¿no? De cómo somos un pueblo para el que Dios ha preparado buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Y entonces es tan tremendo, tan precioso pensar en esto. Vamos, no llegamos a algo para ver cómo sale, sino que Dios ha preparado todas las cosas para que se pueda cumplir con su propósito. Y que entonces, aún esto que estábamos hablando antes, de cómo el Señor nos rescató, nos trasladó, nos libró de la esclavitud en el pecado, de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió, nos perdonó de pecados y nos dejó listos para que nosotros podamos vivir una vida plena, total, dando fruto para su gloria, ¿no? Y entonces, cuando uno atiende a este hecho de cómo Dios ha preparado todo para que nosotros podamos responderle con todo nuestro ser, pues es algo que nos conforta, ¿no? Porque ustedes saben que como hombres lo hemos manifestado, siempre va a haber un cierto temor a lo desconocido. ¿Y qué tal si no hay, si no sucede eso? Pero Dios nos habla y, para decirlo así, nos anticipa lo que Él ya dispuso llevar a cabo en nuestra vida al creerle, al rendirnos a Él, al rendirnos a su voluntad. Cómo Él nos va a llevar a conocer cómo Él ha hecho todas las cosas y nos hace participar de una manera total y además con entendimiento. No es de que pues aquí estoy y me llevo a la corriente y para donde sea, ¿no? Y por eso he rechazado aquello de que alguien empieza a hacer algo y dice, no, pues es que el Espíritu me tomó y ahora sí, yo no quería, ¿no? Claro que se trata de hacerlo conscientemente, es nuestro culto razonado, es algo a lo que voluntariamente nos entregamos al Señor. Y entonces por eso, hablando de cómo todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos entender que está completo. Vamos a agregar esto de Hebreos capítulo 1. Y voy a leer a partir del versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Entonces, hablando acerca de esto, de cómo nuestro Señor Jesucristo dice que Él estuvo allí en la creación misma, como lo dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿no? Que por Él, por medio de Él fue creado todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Esto es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Este es el lugar que tiene en todo el reino de Dios, en toda la creación, en todo nuestro Señor Jesús, ¿no? Y que esto es de las cosas sumamente importantes. Por eso cuando los testigos de Jehová buscan rebajar la persona de nuestro Señor Jesucristo, es toda una ofensa, es querer ignorar voluntariamente lo que el Señor inspiró en su palabra, hablándonos acerca de quién es nuestro Señor Jesús. Y ya creo que ustedes han oído algunas veces como cuando ellos hablan de Él, usando el término Dios, dice es en minúscula, ¿no? Porque Él fue también un profeta creado por Dios. Y Jesús no es ninguna creación de nuestro Padre Celestial. Es Hijo, ¿no? Y por lo tanto es Dios. Tiene todas sus características, tiene todos sus atributos, toda su capacidad, pero voluntariamente está en su posición de Hijo, ¿no? Obediente al Padre. Y que en este momento, como Jesús mismo lo testificó, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Lo que nuestro Señor Jesucristo está viviendo ahorita es porque nuestro Padre Celestial lo ha honrado, como lo estudiábamos en Filipenses, ¿no? Por eso le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, ¿no? Y entonces, por eso necesitamos tener ese conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que oramos unos por otros, para que Dios nos dé el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que podamos nosotros tener muy presente todo lo que el Señor nos está dando a conocer acerca de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y que entonces podamos caminar sobre todo en esa reverencia, en ese temor, en ese respeto, en esa entrega incondicional a nuestro Señor. Porque creo que la falta de esta visión hace que pensemos en Jesús como el que va a venir a ayudarnos, ¿no? Pero mientras no lo necesitemos, pues no lo tomamos en cuenta. Algo que hemos hablado en alguna ocasión y ha sido interesante escucharlo aún con otros hermanos, es que oramos, puede uno decir hasta intensamente, cuando estamos en problemas. Salud. Pero cuando los problemas han amainado o se han resuelto, ya nos sentimos en la libertad de bajarle las revoluciones, ¿no? Ya no ser tan intenso. Y allí es donde uno puede decir, Señor, gracias por los problemas y las necesidades y todo, porque es lo único que nos mantiene afiladitos. Y bueno, también es importante que aprendamos y que tomemos decisiones de que no es necesario ahora sí que aparezca el papá con la varita para que obedezcamos, sino que ya sea una decisión propia buscar agradarlo y caminar con él. Muy bien, volviendo entonces a Colosenses 1. Leo desde el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, esto que les decía es la supremacía, la preeminencia de nuestro Señor. Él viene a tener un lugar indiscutible, vamos, cuando nosotros lo reconocemos. ¿A dónde quiero llegar? Al punto de que si el Señor lo dijo, así es. Y ni siquiera nos desviamos a ninguna otra cosa. Yo les he dicho en varias ocasiones que de mucho tiempo atrás me fue molesto oír como algunos, para defender un punto, manejar una situación, empezaban a mencionar el hecho de como en el original hebreo, en el original griego, quiere decir, y empezaban a hacer hasta una manipulación de las cosas. Bueno, entonces, cuando uno ve cuál es el mensaje que está en la palabra y atiende a él, uno se da cuenta que aún si yo tengo un corazón para el Señor, no importa si no entiendo todo, Él es el que me da la revelación de las cosas. Porque no se trata del conocimiento humano, y no es algo que ha habido la oportunidad de decírselos a algunos, que entonces prácticamente miles de nuestros hermanos están marginados de poder vivir una vida plena en el Espíritu por la forma en que nosotros hemos llegado a proponer las cosas. Sobre todo esto, que para poder entender lo que realmente dice la Escritura, necesitamos casi aprender griego y hebreo, ¿no? Y luego ni hablamos bien el español, entonces. Bueno, de ahí que, hablando de esto, vemos cómo Dios nos lleva a que el punto importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, conocer a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús lo decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero Él antes les dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así de que, como se lo dijo también a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? ¿Por qué? Por la unidad que hay entre ellos, a la que nosotros también somos llamados. Y entonces, por eso cuando leemos todo esto, vemos una cosa que es mucho lo que se hace resaltar en Colosenses, la plenitud de Cristo. Es decir, en Él se cumplió todo, todo lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, se cumplió en Él. Él es la manifestación clara, completa, absoluta de lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando uno se detiene a considerarlo, pues, es maravilloso, porque no es un hecho aislado, no es solamente una vida ahí que marcó la historia para antes y después de Cristo, sino que en realidad es todo lo que ha dejado satisfecho el corazón de nuestro Padre Celestial. Por eso es que por creer en Cristo, que vivimos nosotros lo que vivimos, ya como ciudadanos del reino de los cielos. Es por Él, es para Él y es en Él, ¿no? Que podemos vivir esa vida para la gloria del Señor. Por eso dice,
que esta obra que nuestro Señor Jesucristo realizó permitió que haya paz entre todo lo que está en el cielo con lo que hay en la tierra, porque eso se había quebrantado, se había roto a causa del pecado, y que fue Dios el que propició ahora sí que la nueva relación del hombre con Dios. ¿Cómo? En el pasado con figuras, pero a partir de Jesús, por medio de Jesús, en el cumplimiento de todo lo anunciado. Y entonces, por eso podemos ver que para nosotros hablar de los cielos, del reino de los cielos, ya no nos es ajeno. Ya sabemos que reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces prácticamente estamos reconciliados con el reino de los cielos. Hablando de los ángeles, sabemos que van a estar como espíritus ministradores de parte de Dios a favor nuestro. Ahora sí que no tenemos necesidad de temer que vengan a acabarnos como acabaron a los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? A los enemigos de Dios. Y por eso, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo la visión es tan diferente? Bien, ahora, todo esto tiene que ver con lo que dice a partir del versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero tal como nosotros podemos mirarlo, ¿no? Que toda la obra del Señor en nosotros, y sobre todo en quienes nos ha dado la mayor responsabilidad, puedo decir, en cuanto a la predicación del Evangelio, es que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios, ¿no? Aún como lo dice aquí el apóstol Pablo, ese privilegio que Dios nos da de sufrir por causa de su nombre, de que nosotros se cumplan las aflicciones que faltan al cuerpo de Cristo, es para qué, el propósito es que nosotros anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Y lo voy a decir en estos términos. Por eso un verdadero cáncer en la iglesia ha sido la doctrina de la prosperidad. En vez de preparar a los hermanos para fortalecerse en Dios y resistir la tribulación, los ataques, la persecución, las presiones, aún la amenaza de muerte sobre nuestras personas, les están hablando de que si quieren una casa más grande, un auto más nuevo, ¿no? Dinero para viajar. Es decir, todo va en razón de satisfacer los deseos de la carne, de la gente. Y a muchos les encanta oír eso. Y entonces no está predicándose la palabra de Dios cumplidamente. ¿Y eso a qué obedece? Pues a que nosotros podemos ver a que quienes predican la doctrina de la prosperidad pueden decir que sí les funciona, porque han logrado convencer a tantos para que les den su dinero, que eso les ha dado la economía como para
comprarse hasta aviones y mansiones, y, colección de autos que ni utilizan, ¿verdad? Sí, muchas necedades, no solamente vanidades. A diferencia de cuando se ha estado sufriendo y padeciendo. Y hablando simplemente de este tema, esto que hemos venido mencionando en las últimas reuniones. ¿Ustedes creen que les interesaría la doctrina de la prosperidad a nuestros hermanos allí en el Medio Oriente? ¿No? Que les gustaría escuchar eso de que no, ustedes pídanle a Dios que les dé una casa más grande, ¿no? Si los andan persiguiendo para matarlos, si pierden sus bienes, ¿no? Y por eso, de veras, en lo práctico, hasta suena ridículo ese mensaje. Pero claro, por eso les decía, gracias a Dios por la persecución, porque hace que uno esté delante de Dios, entendiendo que en cualquier momento puede uno partir, pero que mientras las cosas son tranquilas, nos tomamos con calma, y a veces ni nos las tomamos, ¿no? Que como uno dice, llega uno a ser tan indiferente que de lo que escuchó uno del mensaje de la palabra de Dios, pues a veces en el mismo día ya ni se acuerda, ¿no? A otros todavía les dura un poquito más y se les va diluyendo, pero porque nos hemos vuelto tan ajenos a eso, en vez de entender que es la oportunidad de estar alimentando nuestro espíritu para todo lo que viene, que el Señor mismo lo anuncia en su palabra y que no tiene nada que ver con esas doctrinas que han hecho errar a la iglesia, que los han llevado tan fuera de lo que es realmente la voluntad de Dios. ¿Quieres de una vez leer algunas cosas? Algo muy interesante. Mientras encuentran las páginas, ¿no? Sí, y lo que nosotros podemos ver aquí es que esto de predicar cumplidamente la palabra de Dios tiene que ver con ese misterio oculto que a Dios le ha parecido bien revelarlo a su iglesia, ¿no? Esto que habla desde Efesios, en el capítulo 3, se viene repitiendo. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros. Eso es lo tremendo. Eso es lo de veras importante. Y entonces, por eso uno puede decirle a las personas, después de haberlo considerado para sí mismo, ¿te atreverías a llevar a Jesús a tales lugares? ¿Te atreverías a hablar delante de Jesús tales cosas? ¿Te atreverías a ver determinados programas con Jesús a tu lado? Y pues ya algunos así medio razonando nos dicen que no, pues no está a tu lado, está dentro de ti, ¿no? Y entonces eso es lo más tremendo, lo que uno se ha tolerado y que es tan ofensivo al Señor. Y que entonces cuando uno toma conciencia de esto, de este misterio que Dios ha revelado a nosotros, porque lo sabemos, nuestros hermanos en el tiempo del Antiguo Testamento no tuvieron este privilegio, creían en Él, creían en todo lo que había de venir, pero como lo hemos citado varias veces del mensaje de Hebreos 11, lo saludaron de lejos. Dios nos permite a nosotros ahora vivirlo. Por eso es que pueden entender que sea tan severo el castigo para el que menosprecia una salvación tan grande, para alguien que menosprecia esta bendición, esto que también el apóstol Pablo usa esta figura. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Por ahí está. Dios lo puso su Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, por eso es de veras tremendo. Y cómo es que en esto que el Señor nos ha permitido entender,
va en razón de que al anunciar este misterio es para trabajar y ir perfeccionando a los santos, de tal manera que al final podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y entonces, esta es una labor constante, ¿no? Sí, es parte de lo que el Señor le dio como esta visión, que se le puso David Wilkerson a su libro, que nos prestaron, que es muy viejito. Esto lo escribió él antes del año 73, 1973. Y dice: he visto a la gente de Jesús de esta generación como los últimos cristianos. Satanás va a venir como un ángel de luz tan sutil, inocente e indefinible que pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Él va a camuflar sus actividades, a intentar engañar a los cristianos con tentaciones que son legítimas en sí mismas, pero si se abusa de ellas se tornan reprobables. La tentación número 1 para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia advierte que en los últimos días muchos cristianos serán tibios, ricos, prósperos y no necesitarán de nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso en ser próspero y tener éxito. Muchos de los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos. Abraham era muy rico, en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos criados y una gran casa. Sin duda Dios no está contra las riquezas ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Salmos 35, 27. Sin embargo, veo a millares de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad y probados por ella más que por la pobreza. En mi visión veo a Satanás presentándose delante de Dios una última vez, como lo hizo para acusar a Job en la Biblia. Pero esta vez él viene con el propósito de pedir permiso para tentar a los postreros cristianos. He aquí lo que veo. Y Dios dijo a Satanás: ¿de dónde has venido? Satanás contestó: de rodear la tierra y de observar a los postreros cristianos. Y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado estos cristianos de los últimos tiempos, cuán consagrados, cuán rectos, cuán temerosos de Dios y amantes de Cristo son? ¿Y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos? Entonces Satanás respondió a Dios: sí, pero quita nada más el vallado con que los has rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos los postreros cristianos y bendícelos mucho, más allá de todo lo que Job tuvo jamás. Y luego, mira lo que ocurre. Haz a todos estos postreros cristianos opulentos como Job. Constrúyeles elegantes casas nuevas, dales automóviles finos, todo el dinero y todos los artefactos que necesiten. Abrúmalos con equipo de acampar, lanchas, viajes por el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierras y cuentas de ahorro. Observa lo que les ocurre a tus cristianos de los últimos tiempos cuando se lleguen a repletar, a enriquecer, cuando vean incrementados sus bienes y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Y ya dice nuevamente David: y yo veo cómo los automóviles, la ropa buena, las motocicletas y toda clase de bienes materiales llegan a ser para los cristianos un impedimento mayor que las drogas, el sexo o el alcohol. Veo a miles de cristianos apegados a las cosas materiales y obsesionados por ellas. Se hallan tan envueltos en las cosas materiales que se vuelven tibios, obcecados, débiles y espiritualmente desnudos. Aun estando en medio de todo su materialismo, son desventurados, miserables y totalmente descontentos. En mi visión veo a Satanás parado atrás, riéndose alegremente. Mira a todos los cristianos que se vuelven locos por el dinero, a todos los que amontonan buena ropa,
atacados por la manía de la seguridad, haciendo montones de dinero, comprando todos los muebles nuevos, adquiriendo carros más grandes, comprando 2 o 3 de ellos, comprando, plantando, vendiendo, casándose y divorciándose. Esto arruinó la generación de Lot y te arruinará a ti también. Fíjate cómo todos esos cristianos que reciben buenos sueldos, que viven una vida cómoda, que acostumbran comer bien, se vuelven perezosos, tibios y llegan a ser presa fácil. Oh Dios, derrama prosperidad sobre ellos. Les está llegando a muchos de ellos y está haciendo más fácil mi trabajo. El Dios, que es dueño del ganado de 1 millar de colinas, no quiere nada de lo que el hombre posee, ni su casa, ni su carro, ni sus ropas, ni su lancha, automóvil, ni su acuaplano. Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismos por su santo nombre. Veo a muchos cristianos de los últimos tiempos que una vez fueron amadores de Dios, encaminándose al naufragio por su obsesivo amor al placer. Aquellos que aman a Dios no encuentran placer ni en las drogas, ni en las relaciones sexuales ilegítimas, ni en el alcohol, ni en el tabaco, ni en las obscenidades. Y el diablo sabe esto. La mayor parte de estos placeres carnales ofende al cristiano y causa repulsión en él. Veo a millares de cristianos sentados en teatros exponiéndose a influencias degradantes que antes aborrecían. Estos no se han entregado a ningún pecado en particular, pero se han acomodado muy bien a su afición a las películas picarescas, a las fiestas muy concurridas, a las reuniones sociales y a saborear el vino. Estos cristianos aman a Dios realmente, pero aman todavía más sus placeres. En realidad no son pecadores delante de Dios, solo desconocidos por Él. Se han vuelto tan ocupados, oscilando y procurando vivir una vida cristiana liberada, que han cambiado drásticamente sin saber en qué se han convertido. El súbito rapto de los cristianos desde la tierra tomará a muchos de ellos desprevenidos. Se han vuelto unos callejeros socializados que paran poco en la casa y que ya no pueden encontrar una hora para hablar con Dios en una pieza secreta de oración. Yo veo el pecado del futuro como el mal empleo del tiempo libre. Esto no tiene que ver nada con una oportunidad de pasarse unas semanas de vacaciones. No es el tiempo que se emplea en un viaje turístico por Europa, por la Tierra Santa. No es una excursión de caza o de pesca. No son las horas pasadas cabalgando sobre las marejadas en un acuaplano, ni deslizándose sobre patines acuáticos, ni paseándose en bote o en caballo. Todas estas cosas son lícitas y buenas en sí mismas. Yo estoy refiriéndome a todo el tiempo que se pierde, el tiempo que tiene uno para sí mismo, para escoger qué va a hacer con él, tiempo que pudiera ser empleado para leer la palabra de Dios, tiempo que pudiera pasarse en el cuarto secreto hablando con el Padre Celestial. El mayor pecado del futuro contra Dios no es deshonrar el cuerpo, satisfacer la carne, ni siquiera blasfemar su nombre. El pecado más grande contra Dios ahora es simplemente ignorarlo. En un día y una época en que Él está llamando tan claramente, vea una evolución irónica. Los cristianos de estos tiempos, que viven tanto más cerca del retorno de Cristo que los primeros cristianos, pasan el menor tiempo de todos en su presencia. El mensaje del juicio que viene y del retorno de Jesucristo no será comprendido por tantos cristianos, por la misma razón que por el mensaje y la sentencia pendiente no penetraron hasta el corazón de la generación de Noé, porque estaban tan enamorados del placer de comprar, vender y plantar. Así es, y simplemente es eso, ¿no? ¿Cómo es que algo nos puede distraer tanto que no nos ocupemos en lo que necesitamos estar ocupados, como lo está escrito allí en Filipenses, ¿no? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y miren, capítulo 2, versículo 1.
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿por qué esta lucha? Precisamente por eso, ¿no? Porque nos dice, hermanos, busquen a Dios. Sí, ya leí mi versículo del día, ¿no? Ya hice mi oración de 3 minutos. Ya. Es decir, nos vamos conformando. Y como lo acabamos de oír en esto que Dios le dio a nuestro hermano para escribir, pues no podemos decir, bueno, es que se van a robar, se van a mentir, se van a adulterar, a calumniar, ¿no? No, pero no se ocupan de lo que necesitamos estar ocupados. Y sobre todo pensando en lo corto del tiempo y lo abundante de la tarea. ¿Cómo es que necesitamos estar rogando por nuestros vecinos, familiares, conocidos, por su salvación y pidiéndole a Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿no? Cosas muy específicas. Pero es por eso que cuando uno ve esta indiferencia, ¿no? Bueno, esta ligereza, superficialidad con que se vive la vida cristiana, pues por eso dice el apóstol Pablo, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por todos ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente entendieron, hermanos, que hay que buscar a Dios. Sí, sí. Ahora que tenga vacaciones. Bueno, entonces, ¿qué pide uno al Señor en esos momentos? Que se queden sin trabajo para que tengan vacaciones permanentes. Sí, es decir, de veras, hemos dejado que nuestro corazón hasta se endurezca ante la realidad, ante el mensaje, ya nos rebota la palabra en vez de penetrar. Y si algo necesitamos es estar tan atentos a cómo este momento es así tan crucial en nuestra vida, donde necesitamos tomar ese compromiso y venir delante del Señor y rogarle que nos sostenga en Él para buscarle con todo nuestro ser, porque como lo dice aquí, hay una petición, o sea, en ese ruego que estaba en el corazón del apóstol Pablo, el para qué, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos, necesitamos más tiempo con el Señor para conocerlo, para conocer todo lo que Él tiene dispuesto, para ver lo perfecto de su obra, lo poderoso, lo sabio, lo justo, lo santo, ¿no? Y entonces, más y más uno puede experimentar ese trato del Espíritu Santo donde nos redarguye por todo ese tiempo perdido, desperdiciado. Porque ahorita que estaba escuchando eso de pues, los viajes y que de las canoas para ir por los rápidos y todo eso, volví a pensar en nuestros hermanos, ¿no? Que quiero que lo piensen tantito, de aquellos que Dios les permita huir de esos lugares, como sucedió en el principio, y llegar a lugares, vamos a decir, donde ya no estén tan al alcance de sus perseguidores, y que les digan, no quieren irse, vamos así de campamento a las montañas para después coger un kayak y nos bajamos río abajo. Y uno dice exactamente,
¿Para qué? Para que se distraigan. ¿Para qué? Olvídense. Es tan bonito. Mm, Dice, no podemos orar por los que se quedaron. sí, Y no podemos orar por nuestros perseguidores. No podemos ocupar este tiempo para buscar más al Señor, conocerlo mejor. Bueno, si no quieres ir, no quieren ver una película, la última que acaban de sacar, ¿no? Y por eso mientras más va uno atendiendo al Señor, más claro el mundo es mundo para uno, ¿no? Es decir, empezamos a ver más y más la diferencia. Y por eso, cuando uno busca al Señor, como lo decían los hermanos, se acaban los grises, o blanco o negro, ¿no? O sabe uno que está aquí o que está acá. Pero no anda uno ahí, más o menos, ahí va, ¿no? Tratando. No, hay una definición, una completa definición, un completo compromiso con el Señor. Y fíjense lo que dice inmediatamente después, en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, la que quiero que permanezca y que crezca, ¿no? O sea, no me conformo de que, pues ahí van. Entonces ya casi como que me olvido. No, sostengo una gran lucha. ¿Por qué? Por una razón muy importante, hermanos. ¿A quién va a querer engañar el diablo? A los que están viciosos. ¿Mm? ¿A quién va a querer engañar el diablo? Pues a los que están de ociosos, que no están. No, A los cristianos, Por no sé favor, qué. esos ya están engañados. Pues Pues sí, a los que contrario. estamos caminando. A los firmes. Así es. Por eso sostengo una gran lucha. Por eso estoy clamando. Para que seamos guardados por el Señor. Para que de ninguna manera demos oído a las mentiras del diablo, a los engaños de Satanás, sino que permanezcamos fieles, firmes, creciendo, no conformándonos, no deteniéndonos. Y pues, naturalmente va a venir más y más ataques. Por eso, si miran el principio del capítulo, del versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿No? Y entonces, por eso se lo pido, estén atentos, hermanos. No se coman todo lo que parezca comida. Así que hay que ver si realmente alimenta. Y si no, pues a la basura. Y capítulo 4. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por eso, de veras, insisto, nuestra gran tarea, hermanos, es la oración. Porque aún al estar en esa comunión con el Señor, vamos, no solamente es hablar con Él, es escucharlo a Él. Y por eso cuando estamos leyendo la palabra y hablando con el Señor, nos vamos a dar cuenta de cómo va a traer esa revelación, cómo va a hablar con nosotros de lo que quiere y cómo vamos a estar aún teniendo todo ese entendimiento para orar por unos y otros. Que Dios nos use, que Dios abra puertas delante de nosotros, que Dios nos dé gracia allí donde vivimos, donde trabajamos, a donde nos movemos, y que Dios nos dé la oportunidad de sembrar en el corazón de la gente y que podamos ver a muchos ser tocados por el Señor, ¿no? Por eso les digo,
y va a empezar a hacerse de veras cada vez más y más fuerte y más clara la diferencia. Y por eso, como lo dice Apocalipsis, el que es limpio se va a limpiar más y el que es sucio se va a ensuciar más, ¿no? Se van a estar definiendo cada vez más fuerte las situaciones. Y pues no podemos esperar que los que se están ensuciando más nos amen, ¿verdad? Más bien vamos a ser blanco de su odio, ¿no? Vamos a ser objeto de su ataque. Bueno, pero finalmente lo que el Señor nos enseña es cómo, al atender a esto, nuestra tarea va en ese sentido. Y así, velando en ella. Y con acción de gracias. Porque lo hermoso es eso, de poder dar gracias por cada uno. Por poder reconocerlos, verlos como lo que somos, hermanos en Cristo, ¿no? Y las respuestas, por eso yo les he dicho los domingos, oigo a muchos que ponen sus peticiones. ¿Qué pasó? Luego a veces los mismos que piden oración ni siquiera lo tienen presente, ¿no? Y ya no sabe uno si nada más lo dijeron para no dejar de decir algo, o con la emoción del momento, o si realmente tienen una carga en el corazón por la gente, ¿no? Porque pues así de repente ya no sabemos qué pasó, ¿no? Y a diferencia de cuando uno lo tiene así presente y que está uno rogando, y ahí estamos, en esa espera de que Dios obre. Y bueno, de veras que importante. Hay dos cosas que vienen todavía aquí en Colosenses que quiero mencionar. Dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ayer que teníamos la oportunidad de escuchar el testimonio de lo que Dios les permitió vivir a Yerli y a Blan con respecto a esta denuncia en su contra, pues fue de veras muy hermoso ver cómo Dios los guió y aún lo que pudieron compartir, y que pues digo, ya ellos tal vez lo amplíen más, pero les puedo decir, llegaron ahí, los atendió una trabajadora social que les llevó el citatorio. Antes de poder empezar a contestar sus preguntas, les dijeron, es que ya el médico está listo. Entonces pasaron los chiquitos al examen médico, y cuando iban, pues iban con todos, ¿no? Y les dicen, ¿van a pasar todos? Así como, porque pues les ha tocado ver cada caso, ¿no? Y entonces le dijeron que sí, que se portan bien, sí. Y lo vi. Y entonces ya mientras empezó a llevar a cabo su tarea, pues él se fue percatando. Dice, ya que los vio y que los examinó y con mucho cuidado, con mucho respeto, que era lo que más les preocupaba a ellos, porque aquellos de que, a ver, desnúdate, ¿no? Y aquí, para hacerte tu chequeo y que no tengas marcas de maltrato y cosas así. Entonces, no lo hizo de esa manera, de veras, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque pues aún sí les tomó medida, peso y cosas así, y escuchó los latidos del corazón y todo. Y entonces yo veo que ustedes son una familia feliz, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿No? Así como que de ver, ¿por qué están aquí? Entonces, ¿quién los denunció y por qué? Y ya hubo la oportunidad de decirle, ¿no? Pues porque estamos educando a los hijos en casa. Según esto, que el maltrato es porque no llevamos a los hijos a la escuela. Y entonces el rector dijo, no, que no les doren la píldora. Ustedes tienen derecho a hacer eso, y qué bueno, qué mejor, ¿no? Estamos hablando de un doctor de más de 60 años.
Y ya después pasaron con la trabajadora social, que pues empezó a hacer preguntas y todo. Pero que, pues, así como que ya después, ¿no? Pero traía el zapato desamarrado, no es lo que les dijo, Ujú, sino exacto. quiero usarlo nada más para decir, ahí veo que está, ahí está el mal. Ujú. O sea, porque no encontraron, no hubo nada. Sí, por las preguntas se percataron de dónde venía el ataque, quién hizo la denuncia. Pero finalmente el asunto es cómo cuando fueron interrogados por cómo hacían esto, ellos dijeron, es nuestra convicción en base a la palabra de Dios, porque el Señor dice Entonces como esta mujer dijo, yo soy católica. Dijo, entonces usted cree en Dios. Y ya empezaron a hablarle, y Dios hace milagros y todo. Y pues aún hablaron de lo que Dios hizo con Liam, de ese milagro. Y así, pero y como lo decíamos, pues sí, para esta mujer, y lo dijo, nunca nos habíamos encontrado con un caso así. Y sí que debe haber estado causándole una revolución. Y pues, sobre todo ellos entendieron que entre los propósitos de Dios está esta mujer. Porque dice, bueno, yo los voy a visitar adelante, ¿no? Y que para estar viendo que estas cosas se cumplan, porque les hablaron de lo de las vacunas, que ellos habían decidido no hacerlo, pero si tiene que hacerse, adelante. No nos oponemos, no estamos en ese plan, ¿no? Y en fin, aquí esto, por eso oramos unos por otros, para que cada vez que Dios nos abra una puerta, sepamos cómo debemos responder. Que nuestra palabra siempre esté sazonada con sal. Que sea buena para la edificación de los que nos escuchen. Que sirva para que la gente conozca a Jesús y se pueda arrepentir y vivir una experiencia nueva en Cristo, maravillosa, ¿no? Y entonces también habla de esto que estamos mencionando, de esta oración, ¿no? Dice el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es amor. Estás en ese ruego. Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y de veras, ese es el anhelo. 4:12. Sí, así es de que por eso nuestra tarea es de rodillas, hermanos. Bueno, hermanos, ya hace tiempo que me dejaron solo. Sí, muy bien, es gracias a Dios que podemos hacerlo. Porque, ¿qué se necesita para orar? ¿Para qué? ¿Perdón? Orar. Querer hacerlo. ¿Qué nos impide? ¿No? ¿No? Donde quiera. Creo que ustedes han tenido la experiencia de estar orando a pesar del escándalo alrededor. Porque uno se mete acá con el Señor, ¿no? Que si bien es cierto, preferimos ir a un lugar más tranquilo, donde nadie nos distraiga, pero hemos descubierto que caminando, trabajando, en medio del escándalo, podemos mantener nuestra oración, hablar con Dios. Y sobre todo, al
tomar las cargas los unos de los otros, vamos a tener presentes a nuestros hermanos y rogando por estas cosas, que podamos ser hallados firmes, constantes, creciendo en el conocimiento del Señor, siéndole gratos en todo, ¿no? Y que podamos ir conociendo todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que nos permita vivir esa vida en victoria, en santidad, en pureza, en rectitud, para su honra y su gloria. Muy bien, hermanos. ¿Alguna cosa que quieran comentar, preguntar? Pues sí, únicamente bueno, reflexiona uno sobre esto, porque muchas veces dice uno, bueno, de acuerdo a caminar conforme a lo que Dios quiere de uno, pues dice, bueno, no cometo este pecado, pero sin embargo luego uno dice, pero por ejemplo las películas, que se salió toda la serie de Harry Potter, ve uno luego que la gente le está comprando. Yo inicialmente me acuerdo que compré el primero porque empezaba yo a andar en Dios, y luego esta serie de estos de vampiros que salió hasta después, que dije, no, pues es que eso no es de Dios, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Cuando uno cree que sí está conforme a la palabra de Dios, o camina conforme a la palabra de Dios, pero pues ya después ve uno, cuando lleva uno estudiando más, pues que no es eso. Sí, conforme Dios va trabajando con nosotros, nos enfrenta Sí. a las cosas, ¿no? Sí. Entonces por eso dice uno, y uno piensa que está uno bien, ¿no? Sí, así es. Hermano, y también le quería comentar que se acuerda de la pareja que le dije que tenían un invernadero y que iban a operar al señor Jorge. Ya lo operaron, pero hermano, ¿qué cree? Que no tiene cáncer? Y no, es que le decía que le iban a quitar la vejiga y la próstata y algunas cositas por ahí. Pues no, hermano. Entonces resulta que fueron a verme y me daban las gracias a mí, hermano. Yo le dije, no, yo además vine a compartirles lo que yo sabía. Y sí oraron en la iglesia, les dije todos, bueno, los que nos reunimos los miércoles. Entonces me decían que yo les diera las gracias. Y yo, pues un día yo espero que ustedes vayan a darle las gracias. Entonces seguimos compartiéndoles, hermano. Hemos estado con ellos breves ratos y les seguimos compartiendo. Entonces yo le he pedido a Dios, hermano, que me dé palabra para que yo les pueda compartir a ellos, ¿no?, lo que hemos aprendido. Y están muy felices, hermano, porque no tiene el señor cáncer. Entonces, más que nada, yo ya le di gracias a Dios y le dije, Señor, gracias, porque no fui yo, fuiste tú el que hizo ahí la obra. Entonces, sí, que ellos crean en ti, que no crean en Elena, la que conocen, sino que crean en ti, que depositen. Pero sucede una cosa, Elenita. Ajá. ¿Dónde van a poder ver a Jesús? Pues en las obras que él hace, no, ¿cómo? Si no la ven en ti, no la ven en nadie. No. Sí, esa es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Entonces, por eso nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, hablando de eso, dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿no? Porque finalmente la gente sí ve algo en nosotros y recibe de algo. Como un agradecimiento. Pues sí, es normal. No, digo, denle gracias a nuestro Dios, porque pues yo nada más, pues lo que hice es un medio, le dije, para que llegara a él. Pero lean su Biblia, leanla. Sí. Eso fue apenas el lunes, hermano, que me hicieron el comentario. Entonces, pues están agradecidos, pero yo le pido mucho al Señor que ellos sean el que den el testimonio, ¿no? Habrá su momento. Y también les quiero decir que el próximo miércoles, jueves, no voy a poder venir. Yo, si Dios lo permite, voy a Oaxaca, hermano. Entonces, les quería comentar esto. Miércoles y jueves. Usted Yo también quiero pedir oración porque si Dios quiere mañana salgo para Torreón, entonces